¿Qué dijo? Sí. Ok. Marta me está gritando el cuarto. Hazme host para que me pueda ayudar. Ok. Ahí voy, Marta, ¿eh? Chulo. Chulo con su Marta. Ok, hermanos. Capítulo 8 de Hebreos. Ya. Creo que sí. Dice Marta que no está grabando. Sí, está grabando, Marta. Este capítulo, es uno que junta todo, porque empieza ahí diciéndonos que el punto principal, ¿okay?, de lo que venimos diciendo. Y está hablando aquí del punto principal, está hablando de la meta, o sea, el fin de la carta, por qué escribe la carta, el propósito de la carta. Y creo que no es difícil mirar hacia atrás y ver lo magnífico de la bendición que tenemos en Cristo. Okay. Lo bendito para los creyentes en Cristo Jesús, se siente en la palabra tenemos. Okay. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos tal sumo sacerdote. Okay. Y no está hablando aquí solamente como una posición, porque tenemos significa que es de nosotros, o sea, Él trabaja por nosotros o ministra por nosotros, sino en el lugar donde está, en el lugar de su gloria, a la diestra de Dios. ¿Okay? Y así es como comenzó la carta. ¿Okay? Ahí en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, desde allá, dice, de esto venimos hablando desde el principio, dice allí, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Okay? Y es lo que dice aquí en capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Allá dice alturas, aquí en los cielos, pero está hablando, claro, de lo mismo. ¿Okay? Hasta aquí, ha sido la meta, o sea, el esfuerzo del escritor de que lleguemos a entender esto. Lo que vinimos diciendo, dice. Y en todo lo que ha dicho él, absolutamente nada se compara con esto. En nada. Okay. El capítulo 8 nos introducen nuevamente al tema del pacto, que más adelantito ahí en el capítulo 6. Okay. Lamentablemente es un tema desconocido en la hermandad de las iglesias de Cristo. Okay. Yo he estado así me meto al internet y bajo sermones sobre el tema del pacto y me he dado cuenta que muchos, a los que le llamamos sectarios, conocen mejor el tema del pacto que la mayoría de los predicadores de las iglesias de Cristo. Okay. Ellos sí han estudiado el tema y poco a poco han podido adquirir un conocimiento de pactos o alianzas. Okay. Y ambas palabras que encontramos en el Antiguo Testamento y especialmente en el Antiguo Testamento, ambas palabras vienen del hebreo, berit, que significa cortar. Y desde que empezamos a introducir el tema de pacto, he tratado de que empecemos con esa idea de cortar un animal en la mitad. Y la sangre, las partes de los cuerpos, una parte en un lado y otro lado, y la sangre se chorreaba, y los que hacían alianzas caminaban sobre la sangre.
Y así se establecían los pactos, ¿ok? Donde se pronunciaban bendiciones y maldiciones y otras cosas. Vamos a tratar de presentar una lección sobre el protocolo, o sea, los pasos para establecer o cómo se establecía un pacto. Muy impresionante, muy impactante, es mejor si podemos hacer eso y como quien dice, nosotros mismos caminar sobre la sangre para entender cómo le afectaba a las gentes que entraban en un pacto. Ahora, la bendición de Jehová viene envuelta no en un contrato, porque yo me acuerdo que así me enseñaron primero que el pacto era un contrato o el pacto era un testamento. ¿Okay? Y no es un contrato, no es un testamento. Un pacto es una entrega. En los pactos de Jehová, era una entrega de Jehová para aquel o por aquel que creía o confiaba en él. ¿Okay? Dios entregaba a esa persona y de eso se trataba un pacto. ¿Okay? En capítulo 8, como en el 9, como en el 7, ha sido mal entendido y por lo tanto mal enseñado. Y yo confieso que todavía me falta. Quizás nunca lo podré entender completamente porque necesitara yo ir para allá, a aquellas partes del mundo donde hacen pactos todavía, parten los animales en la mitad. Y como quien dice, agarrar el cuchillo y cortarle degollar al animal, ¿verdad? Y luego partirlo en la mitad y todo eso. Yo creo que la gente que practica esas cosas tendrá un poquito más entendimiento que nosotros, pero hay bastante escritura para tener un muy buen conocimiento del tema del pacto. O a lo menos lo que un pacto no es, contrario a lo que se enseña. En que un pacto no es un contrato, ya le dije, ni es un testamento. ¿Okay? Ahora, por no entender eso, muchos cuando llegan al capítulo 8, ya habiendo torcido el capítulo 7, pues le van a fallar al capítulo 8. Si creemos que hubo un cambio de ley, cuando llegamos al capítulo 8, ahí vemos, este es el cambio. ¿Okay? Y vamos a mirar cosas que no están allí. Y vamos a aceptar cosas que están lejos de la verdad. Es una cosa que no se puede evitar. ¿Okay? Si empiezas mal, vas a terminar mal. Pero si seguimos el pensamiento que nos ha presentado el escritor en el capítulo 7 y seguimos el fluido de la corriente sin obstáculos, ¿okay? Y ya hemos visto que el escritor hizo lo que el escritor hizo con 3 versículos de Génesis 14 del 18 al 20. Todo lo que vemos ahí del versículo 1 hasta el 10, todo lo sacó de esos 3 versículos. ¿Okay? Y en Hebreos 7:7, con toda autoridad, él establece que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Okay? Cuando dice allí, y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor. ¿Okay? No sé si los judíos que leían Génesis, no sé si ellos pudieron llegar a estas conclusiones, pero el escritor de Hebreos dice, yo llegué a esta conclusión y con toda autoridad lo dice, que Melquisedec era mayor que Abraham. Y de allí el 9 y el 10 es fácil. ¿Okay? Es fácil. Dice, y por decirlo así, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Con la similitud, Leví pagó diezmos en los lomos de Abraham. ¿Okay? Y así declarar el sacerdocio de Melquisedec que es mejor que el sacerdocio de Leví. Y todo fluye bien bonito, bien suave. ¿Okay? Ahora, personalmente, porque yo sé que muchos no me acompañan en este pensamiento, pero personalmente no creo que hubo un cambio de ley. Y yo creo que no hubo ningún cambio de ley, porque unos dicen que hubo un cambio de las leyes civiles,
Otros dicen que hubo cambios en la ley, de las leyes ceremoniales. Okay. Yo creo, personalmente, yo no creo que hubo ningún cambio de ley. Y más bien el escritor lucha por un cambio en las mentes de los hebreos, en las mentes de la gente que está leyendo esto. Okay. La ley no cambió, lo que tiene que cambiar es cómo miras el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. Okay. Para cambiar eso tiene que haber un cambio de ley. Okay. Y yo lo he buscado y claro, no lo he encontrado. Lo que sí he encontrado, como ya mencioné en la última lección, ¿verdad? Que he encontrado escrituras muy mal interpretadas y muy torcidas. Ahora, en Hebreos 7:18, cuando habla ahí de antemano, porque en el griego sí se puede traducir, pero habla aquí de un mandamiento anterior, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Okay? Pues nada perfeccionó la ley. ¿Okay? Ahora, desde que se dio, desde que se introdujo la ley y el sacerdocio de Leví, ya era débil, ya era inútil, ya era impotente para perfeccionar. Ahora, ese precepto o esa idea tenía que ser desechada. Tenías que abrogarla de tu mente, tenías que ponerla a un lado. Si desde que oyes que no puede perfeccionar, ¿para qué hacerte la ilusión? Sin embargo, parece que muchos estaban aferrados al sacerdocio de Leví. Y aquí le está diciendo que hay un sacerdocio mucho mejor. ¿Okay? Y los de la carne van a hacer la lucha de perfeccionarse por medio de la ley y por medio del sacerdocio de Leví. ¿Okay? Los otros van a confiar en que Dios, los de la fe, van a confiar en que Dios los perfeccionará, no por la sangre de animales, que va a tocar este tema en el capítulo 10, no por la sangre de animales, no por el sacerdocio levítico, sino por uno que viene. Es lo que decía el Antiguo Testamento, la ley hablaba de uno que viene. Ahora los evangelios nos dicen que ya vino. Y el libro de Hebreos nos dice que ya vino, hizo sacrificio perfecto y está a la diestra de Dios. Y está allí para interceder por nosotros. Y vamos a hablar un poco más de este ministerio que en este momento tiene Jesucristo para con nosotros. Ahora bien, va a ser necesario dar un repaso. Voy a hacer preguntas. Si tienen la respuesta rápido, la pueden hacer. Si no, por el tiempo, yo le voy a decir lo que yo pienso que en el repaso lo que ha cubrido, porque él dice, ahora bien, ¿verdad? El punto principal de lo que venimos diciendo. Okay. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que viene diciendo? ¿Qué ha dicho? Okay. ¿Qué dijo en el capítulo 1? Pues ya leímos en capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad? En 4, que se sentó a la diestra del Señor. Y el resto del capítulo 1 nos dice que Jesús es divino. Se sentó a la diestra de las alturas, es divino. Un ángel no se puede sentar allí. ¿Okay? Y no era un ángel tampoco. Capítulo 1, versículo 4 al 6. ¿Okay? Dice allí, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No podemos adorar a un ángel.
el apóstol Juan se dio cuenta ya en el Apocalipsis capítulo 19 y el 20, cuando el ángel le dijo, no hagas eso, dice, yo no soy un consiervo como tú, adora a Dios. Y menos un ser criado, ¿okay? Como menor que los ángeles, tal como Adán y Eva, ¿okay? Vino y tomó carne y sangre, pero él es divino, tenía la característica de Dios, ¿okay? Y la escritura nos dice que se humilló, Filipenses 2. Y este es se humilló y tomó la forma, estando en forma de Dios, tomó la forma de un siervo, ¿okay? Como nosotros, ¿okay? Y este es el tropiezo de los judíos, es el primer tropiezo de los judíos. Dios no puede hacerse hombre. Pero los apóstoles estaban convencidos que el verbo se hizo carne. Estaban convencidos, no tenían, en su mente no tenían ninguna duda que el Señor Jesús es divino. Ahora, capítulo 2, ¿qué nos dice el capítulo 2 del Señor? No hay problema si se lo olvidó. Pero capítulo 1 que es divino, capítulo 2 se hizo como uno de sus hermanos. Es el segundo tropiezo de los judíos. Nos dice Hebreos 2, versículos 10 al 15. Dice porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y el que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Okay. Y de nuevo aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Okay. Entonces, era Dios, ¿ok? Es Dios y participó, tomó de carne y de sangre. ¿Con qué propósito? Para socorrer a los que se acercan a Dios. Y dice, tenemos tal sumo sacerdote. Esto es increíble para muchos, pero el testimonio es de Dios y es irrefutable. ¿Y lo vas a creer o no lo vas a creer? ¿Dónde está Jesús nuestro Señor en este momento? En los cielos. En los cielos. Los cielos. Okay, está en los cielos. Okay. Los hombres lo buscaron en la tierra y los apóstoles, está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo? Sí, resucitó y nos habló por 40 días y descendió al cielo. Ya está, ya se va a quedar hasta que venga por nosotros, pero está en el cielo. Está en los cielos. Y esta es la diferencia entre un sacerdocio terrenal y un sacerdocio celestial. ¿Okay? Ahora, capítulo 3 y 4, ¿se acuerdan de qué habló? Pues el 3 y 4 habló de la tragedia y la desgracia de Israel en el desierto, que es donde Dios los puso a prueba. ¿Okay? La incredulidad, la falta de confianza, siempre era decir, ¿y cómo? ¿Y quién? ¿Cómo vamos a comer en el desierto? ¿Y quién nos va a dar de tomar? Y hay un punto de frustración donde se levanta la ira de parte de Dios, donde Dios dice, hasta aquí nomás. Y el Señor juró, no entrarán en mi reposo. El capítulo 3 habla de permanecer, dice el 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa, ¿cuál casa somos nosotros? Sí,
retenemos firmes Hasta el fin. hasta el fin. Confianza. Ahora, no estamos hablando de una fe perfecta, de una vida perfecta, pero firmes en la fe, confiando en Dios. Van a haber fallas. Okay. Pero Dios va a borrar las fallas. Y lo que quiere ver es confianza. Okay. Y otra vez en el versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe del principio. Okay. Y luego tenemos ahí el juramento de Dios, cuando Dios ya dice, ok, ya no es justo, ¿verdad? Con esta gente, y Dios pronunció un juramento, ¿ok? Y que él juró que no iban a entrar a la tierra prometida, que todavía hay esperanza para la vida eterna, pero no van a entrar a la tierra prometida, ¿ok? Y sellaba la promesa, al mismo tiempo sellaba la promesa a los creyentes, ellos iban a entrar. Cuando juró que no van a entrar estos, al mismo tiempo se jura que van a entrar los que sí tienen fe. Y nos dice la palabra, que en 4:12, que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Al decir que juro que no entrarán, al mismo tiempo está jurando que sí van a entrar los que tienen la fe. ¿Okay? Ahora, el capítulo 5, ¿se acuerdan de qué se trata? De esto venimos diciendo, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto. Capítulo 5, ¿de qué se trata? Nos dice el versículo 1, nos dice. El sumo sacerdote, Sí. ¿Qué es el trabajo del sacerdote? Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido ¿a qué? a favor. Okay, A favor de los hombres. Entonces, yo siempre estaba usando la palabra ayudarles. Ayudar con compasión, con comprensión. Porque él también, dice, y está rodeado, versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado De debilidad. Entonces él no podía pasarse como una persona perfecta, una persona rodeados de debilidad. ¿Se acuerdan por qué no entró Moisés y Aarón a la tierra prometida? ¿Se acuerdan lo que pasó? Porque no le creyeron a Dios. No lo santificaron. Dice. Oh, no lo santificaron. Ajá. ¿Se acuerdan cómo le hablaron a la gente? Sí, cuando que ellos habían hecho las cosas, por ejemplo, del agua, del monte, de donde sacaban el agua. De la piedra. De la piedra. La Ajá. gente se De la quejó. piedra. La gente se quejó y se enojaron. Se enojaron Moisés y Aarón. Sí. Y reunieron a la gente y le dijeron a la gente, oíd ahora rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de la peña. Le habló a la gente como que ellos eran muy, muy perfectos. Como que le hablaron como que ellos siempre han hecho las cosas. Era para que le hablaran a la gente de otra manera. ¿Okay? Claro. Y nosotros no debemos de juzgar a otros hermanos o a otra gente como si nosotros somos dioses. Esto es un tema bien delicado con Dios. Esto es algo bien delicado con Dios. Y perdieron la cabeza. Y por eso no entraron. Dice, Dios no me santificaron a mí. Okay. Ya iban enojados. Hubieran mejor hecho una oración. ¿Sabes qué, Aaron? Vamos a hacer oración porque ando medio alterado ahorita, no quiero hacer, pero no. El sacerdote muestra su propia debilidad. Y si se hubiera acordado Aarón cuando criticó o va a criticar a su hermano, porque María y Aarón se quejaron, o sea, hablaron mal de Moisés y Dios oyó.
¿ok? Y también Moisés también, ¿verdad? No todo el tiempo estaba, también tenía sus detalles, o sea que esto es lo que el sumo sacerdote tiene que recordar siempre, su propia debilidad. ¿Ok? Y nos dice, le dijo Dios al pueblo, ¿verdad? Que necesitas ofrecer primero por tus propios pecados, ¿ok? Y luego vas a ofrecer por los pecados del pueblo, ¿ok? Para que entiendas, ¿verdad? Que tú no eres perfecto, ¿ok? Y cosa que posiblemente los sacerdotes habían olvidado. Y ya regresando otra vez al libro de Hebreos, que a lo mejor se les olvidó esto, ¿verdad? Que ellos eran mejor que los demás del pueblo, pero no eran mejor. Ellos también estaban rodeados de debilidad. Y en Zacarías 3:8 Dios les dice, ustedes nomás son hombres simbólicos, que no están creyendo que son más que eso. Ahora, capítulo 5 del 10, capítulo 5 del versículo 10 al capítulo 6 y versículo 20, tenemos la regañada. ¿Se acuerdan la regañada? Porque no habían ellos avanzado, no habían madurado, todavía les va a tener que dar leche. Y es posiblemente que lo que estamos leyendo ahorita, todo lo que hemos leído, capítulos 7 y 8, todo eso posiblemente es leche todavía. Cosas que ellos ya tenían que haber entendido y madurado, pero aquí está abogando él por el sacerdocio de Jesucristo, que es mejor que del Leví. Cuando ellos tenían que haber entendido esto desde que se dio allá en el monte Sinaí, desde que se dio la ley y el sacerdocio de Leví, ellos tenían que haber entendido eso. Pero le fallaron, parece que le fallaron. Entonces tenemos esta regañada y luego les da consolación. Les da consolación en capítulo 5, donde les dice que Dios espera buenas cosas de ellos. ¿Okay? Ellos tienen que trabajar como un agricultor que trabaja la tierra. Cae el agua, pero si no trabaja la tierra, no te va a producir. Y Dios les ha lloviznado sobre esta gente, pero no han trabajado. Y dice, pues no van a cosechar. ¿Okay? Pero dice, pero nosotros tenemos mejores cosas, pensamos mejores cosas de ustedes, y es la consolación. Y luego cierra, dice el 9, pero en cuanto a vosotros, sus amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos de esta manera. Aunque la estamos regañando, creemos que va a salir todo mejor. ¿Okay? Y ya la última parte del 6 habla del juramento, de la seguridad que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Jurando, y ellos pueden confiar en un juramento. ¿Okay? Dice el versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, acuérdense que Dios juró, le está diciendo a los hermanos hebreos, Dios juró. Y cuando Dios jura, va a cumplir. ¿Okay? Y no hay, nunca, no hay como para evitar fallas de esta clase, no hay como leer la escritura. Quizás no captaron la enseñanza sobre el sacerdocio de Melquisedec, por flojos, le fallaron. Y nunca es por demás exhortar a los hermanos que lean. Lean su Biblia y mediten en lo que leen y estudien. No hay mejor protección para la iglesia que el estudio privado, hermanos. ¿Quién va a corregir al predicador si los hermanos no tienen sus estudios privados en sus casas? ¿Quién lo va a corregir? Nadie. Okay. ¿Quién va a corregir a los ancianos o a los hermanos encargados de clases si los demás hermanos no estudian? Todos tenemos que estudiar. Okay. Y es la exhortación a estos hebreos cuando les dice que ya tienen que haber sido maestros, pero vamos a tener que darles leche otra vez. Así es que nunca es por demás recordarle a los hermanos que lean y estudian. Hagamos lo que hicieron los de Berea.
escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y dice ahí que cuando estudiaron, entonces dice ahí, muchos creyeron. Ahora, el capítulo 7, fue el capítulo clave, yo creo, que estudiamos ya la semana pasada. Fue el capítulo clave donde hace la comparación, ¿verdad?, del sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. Es mucho más mejor. Es mucho más mejor. Ahora, capítulo 8, versículo 1, cuando dice ahí el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿okay? Y es lo que viene diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. El capítulo 7 como que dice llega a la cima, ¿okay? Y dice, de esto hemos hablado. Basado en lo que ha hablado, va a establecer todo lo que sigue hasta el fin del libro de los Hebreos, ¿okay? Ahora tenemos tal sumo sacerdote. ¿Okay? ¿Qué hace el Señor a la diestra de Dios? ¿Qué hace el Señor? Versículo 2. Ministrando el santuario. ¿Sí? Ministra, pues. Administrador, ¿Qué es lo que hace? cuidador. Ahora, no hay otra religión que tenga algo similar. Esto, lo que estamos leyendo, hermanos, para mí es imposible que un ser humano invente estas cosas. Los griegos tenían sus dioses, los romanos también, antes de ellos, todos lo que leemos en el Antiguo Testamento tenían sus dioses, pero esos dioses jugaban con su gente. Jamás se había oído de dioses o un Dios que estaba a favor de sus fieles. Un Dios que le interesaba la vida de su gente. Casi los dioses se interesaban solamente por sus templos, que estuvieran llenos de oro. ¿Okay? Pero eran profetas falsos y todo eso. ¿Okay? Un hermano del Salvador, hermano Hugo Luna, me dio un libro escrito por creo que era azteca o maya, ese librito. ¿Okay? Y lo pudieron traducir al español. Pero en el librito, el señor, esta persona que escribió el libro, se quejaba de los dioses de ellos. Y decía, los odio, decía. Odio a mis dioses. Les tengo temor y miedo porque son bien crueles con nosotros. Jehová y sacerdote que ministra nos ama a nosotros. Y él no ha hecho nada, ni hizo nada que va a infundir en nosotros algún temor o alguna crueldad. Hay cosas difíciles de entender de él, pero si nos aferramos a su palabra, vamos a llegar a entender. No, todo lo hizo por amor o misericordia, como en la lección. Dice ahí que ministra, es ministro del santuario. Y aquí está hablando de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Está hablando y no el hombre. Del lugar santísimo, que del tabernáculo había un lugar santo y luego había lugar santísimo. ¿Okay? Y el Señor está ministrando allí. Okay. Está ministrando en el lugar santísimo, o sea, en la mera presencia de Dios con nosotros. Ahí es donde está. Imagínense, hermano, en el verdadero tabernáculo. Había un modelo que miró Moisés y había un verdadero tabernáculo también.
Pero Moisés nomás miró el modelo. No, aquí en Hebreos, aunque estaba el templo todavía ahí en Jerusalén, no menciona templo, sino que dice tabernáculo. ¿Ok? Dice tabernáculo. ¿Por qué dirá tabernáculo y no templo? Mi hermano, su micrófono. Sí, hermana. ¿Por qué no dice templo? ¿Por qué dice tabernáculo? En Efesios habla de templo y también en Segunda de Corintios templo, pero aquí tabernáculo. El tabernáculo se refiere al tabernáculo del desierto, porque es donde Moisés miró el modelo. Yo creo que el tabernáculo era más cerca a lo que Dios quería que este edificio proyectara. El templo fue hecho con piedras, con piedra cantera, piedras bonitas. El tabernáculo más bien representaba mejor que un templo, un cuerpo. Las tablas, como quien dice, representaban huesos. Y estas tablas estaban cubiertas de pieles, así como los huesos están cubiertos de nervios, músculos y piel. Y el tabernáculo tenía un corazón, que era el acta del pacto. Ahí es donde estaban los mandamientos, ¿okay? En el lugar santísimo. ¿Okay? Y yo creo que cuando Dios nunca se quejó, le dijo a David, yo nunca te pedí que me hicieras, yo estoy muy a gusto bajo cortinas, pero si quieres hazme un templo. En la tierra, un modelo, tenemos un modelo, o había un modelo en la tierra, en el desierto y después el templo de Salomón, pero en la tierra había este lugar que era servido por un sacerdocio impotente. Y ellos se movían bajo las órdenes de una ley que no perfeccionaba. Así es que en la tierra tenían, el tabernáculo era como que dice una representación, pero ni el sacerdocio ni la ley podían perfeccionar. En el cielo está el verdadero tabernáculo y es ministrado por nuestro Señor Jesucristo. En este mundo que nos inunda de tentación y pecado, ¿okay? Aquí en la tierra, y hay muchos templos, muchos diferentes sacerdocios, pero aquí en este mundo y lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Y todo, porque ahora se quejó el hermano ahí del centro, hermano Marispe, se quejó que muchos ya no se quieren reunir, ¿verdad? Se quieren quedar en la casa en sus pijamas, en su ropa de dormir, ya no se quieren reunir. Se están reuniendo, pero no se quieren reunir. Pero son cosas, tentaciones y cosas que nos rodean. Hay uno que ministra por nosotros, pero no está aquí en la tierra. Está en el cielo. Y ese está en la presencia de Jehová. Este sumo sacerdote es tuyo. Este sacerdote ministra por ti. La idea, y esta idea, me acuerdo que la oí en una clase. Y pues no me cayó muy bien, pero la idea que el Señor murió, resucitó y ascendió al cielo y que nos dejó nomás acá, en la tierra, nos dejó en la tierra acá, ahí les di las nuevas leyes, el Nuevo Testamento, a ver cómo les va. Ese es un error, que se fue y espera para ver cómo le vamos a hacer. Es contrario a Dios, es contrario al Señor.
En Juan 17, del 24 al 26, el Señor habla de lo presente y lo futuro. ¿Okay? Juan capítulo 17, y esta oración que hace el Señor, la hace por lo que va a suceder en unas cuantas horas. Sus apóstoles lo van a abandonar, lo van a dejar, se van a esconder. Y uno pensara, pues Jesús no va a querer nada, no va a querer tener nada con ellos después de esto. Pero el Señor le ora al Padre por ellos. Y a pesar de sus debilidades, a pesar de todo lo que va a suceder, porque después de que es crucificado, los apóstoles van a estar escondidos por allá en una casa, porque le tenían miedo a los judíos, escondidos, temblando y llorando nomás. Ya se acabó todo. Ya murió, ya estuvo, se acabó todo. Y Jesús dice, yo quiero que ellos estén conmigo, los mismos que me van a abandonar. Y dice, y de eso está hablando, que el 17 muchas veces se pierde su contexto, está aquí pidiéndole por lo que va a pasar esa misma noche. Lo van a abandonar. Dice, Padre, aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hay veces que hermanos en Cristo dejan al Señor y se sienten devastados. Traicionaron a la iglesia, traicionaron a Dios, todo, y piensan que Dios no quiere nada conmigo. Dios quiere rescatar a esa persona todavía. Yo creo que a veces nos acomplejamos más por el pecado después de que somos convertidos de que antes. Porque pues sí, hemos traicionado nuestra fe. Y el Señor, esto es lo que le pide el Padre, esto que me diste, dice. Ya sé lo que van a hacer, dice, pero quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Como les digo, habían conocido algo, pero le van a fallar. La muerte es poderosa. Vence a todos. Y mirarlo muerto, para ellos fue así, hasta aquí se acabó. Hasta aquí estuvo todo el programa, las ilusiones que teníamos, que tú te vas a sentar a la diestra y yo a un lado y tú al otro. Ya todo eso se acabó, todo se terminó. Bueno, en la mente de ellos, pero no en el corazón del Señor. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre. Dice, daré a conocer aún. O sea, les di a conocer tu nombre, y todavía, después de que pase todo esto, aún daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Ya el capítulo 18 es cuando se lo llevan al Señor. Y la otra escritura que queremos mirar es Romanos capítulo 8, del 26 al 27. Siempre llegamos al 28, ¿verdad? Pero del 26 al 27. ¿Okay? Dice Romanos 8 y 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Yo sé que está hablando aquí del Espíritu Santo, ¿ok? Pero el Señor envió el Espíritu Santo. Y le dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, ¿ok? Y cuando Él envió el Espíritu Santo, estaba haciendo el trabajo del sumo sacerdote desde el cielo. Y por eso podemos decir nosotros el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En las pruebas, aquí en la tierra, el diablo quiere convencernos que el Señor nos ha dejado a ingeniar nuestra salvación. Ahí tienen el Nuevo Testamento, allá, ustedes allá. Jamás, hermano, jamás ha sido el pensamiento de nuestro Señor. Él como un ministro intercede, como un ministro en santuario celestial, en el verdadero tabernáculo, nuestro sumo sacerdote intercede. Aún este día, aún ahorita, mientras estamos en la adoración, el Señor intercede por su gente como sumo sacerdote en la presencia de Dios. Vamos a Hebreos 8, del 3 al 4. Si no hay comentarios, le vamos a entrar a estos dos versículos, hermano. Quiero llegar al versículo 5, si es posible. Dice, en versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Dice aquí que en el 4, en el 3 dice que el sacerdote está puesto, o sea, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. O sea que trabajar. Aarón no fue puesto para comer, beber y nomás sentarse con los brazos cruzados y ver las cosas que están. No. Aarón era una persona que trabajaba. En el libro de Éxodo y creo que también en Números tenían tareas todos los días, a lo menos todos los días por la mañana y por la tarde tenían que ofrecer un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Y luego por sus propios pecados tenían que ofrecer un toro cada día por sus propios pecados, ellos. ¿Sí? Y eso es aparte, sin contar las ofrendas o los sacrificios que la gente traía durante el resto del día. Pero si nadie trae nada en la mañana y en la tarde, y luego sacrificios por ellos mismos, ¿okay? No estaban ahí nomás de flojos, ellos tenían que trabajar, estaban trabajando. Y nuestro Señor, pues dice aquí que Él también está trabajando, pero no aquí en la tierra, ¿okay? Porque aquí ni siquiera sería sacerdote. ¿Okay? Sobre el planeta Tierra, hermanos, había y todavía hay miles de sacerdotes católicos, protestantes, de las antiguas religiones o creencias de Centroamérica o donde quiera, la India, donde quiera que vaya, los budas. Sobre toda la tierra hay sacerdotes trabajando y esa gente trabaja. Todos inútiles, pero todos trabajan. Ya sea quemando incienso, velas, oraciones, sacrificios, etcétera, pero todos trabajan. Pues está diciendo que el Señor también trabaja. Él ministra. Aún en este momento que estamos aquí, el Señor ministra. Está intercediendo por nosotros, como un mediador. Se durmió durante el servicio, el hermano. Dios dice, no, está cansado. Yo entiendo que está cansado, él intercede por nosotros.
O que su mente vagó durante la cena del Señor, que pues no debería, pero a veces puede pasar algo y nuestra mente se vaga. Allá, pues, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿O qué va a pasar acá? Y el chamaco lo tengo que llevar a la escuela. Es difícil, pero Dios quiere que recuerdes su muerte, pero ponle que se te bajó la mente, tu mente vagó o algo así. El Señor intercede por ti. ¿Okay? Y eso no quiere decir que lo vas a hacer, no. Intercede, pero si reconoces tu pecado, vas a hacer algo. ¿Okay? Como hacer una taza de café o a la otra voy a, hey, cállense todos, vamos, no me molesten. ¿Okay? Vamos a participar, no me molesten. Quiero hacer un buen recordatorio de mi Señor. ¿Okay? Pero Él intercede por nosotros. Él está trabajando. ¿Qué es lo que está diciendo en el versículo 4? Así que el 3 dice, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, tenga algo en que trabajar. ¿Okay? Dice, así que si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan ofrendas según la ley, pero todo en vano, todo inútil, la ley y el sacerdocio, ni los otros sacerdocios pueden perfeccionar. Ahora el versículo 5 dice aquí que los sacerdotes de Leví, se podría decir de todos los sacerdocios que hay en el mundo, no importa si son católicos o si son mayas o si son de la India, de la Buda, de todos. Aquí en la tierra, el sacerdocio más cercano sería el sacerdocio de Leví, si existiera hoy en día. ¿Okay? Y nos dice el versículo 5, los cuales sirven, ese es el trabajo de ellos. ¿Okay? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Okay? De todos los sacerdocios que había, porque había sacerdotes de los filisteos, sacerdotes de los moabitas y todos los en Egipto y todo, pero el sacerdocio aquí en la tierra, el sacerdocio profético, el que presentaba una figura y sombra efectiva, era el sacerdocio de Leví. Y estos servían lo que es, y miren lo que dice allí, en versículo 5, los que sirven. No está diciendo los que servían, los que sirven. O sea, presente. Cuando se escribe esta carta, el sacerdocio de Leví todavía estaba efectivamente haciendo su trabajo en el templo. ¿Okay? Ahí estaban trabajando, haciendo los sacrificios y las ofrendas. ¿Okay? Pero no podían justificar ni perfeccionar a nadie, pero sí proyectaban una sombra celestial. La sombra o figura presentaba a alguien mejor, a alguien que viene, que sí los va a perfeccionar. Ese era el trabajo del ministerio de Leví. Ahora, el tabernáculo era una sombra del Hijo de Dios. Ese era el mensaje del santuario que levantó Moisés en el desierto. ¿Okay? Él levantó todo el tabernáculo, lo podemos leer allá en Éxodo 26, ¿verdad? Pero el propósito era de proyectar una imagen de alguien que viene. ¿Okay? Yo no sé cómo pueden los judíos creer que el tabernáculo es el efectivo, que el tabernáculo no hablaba de uno que va a venir, sino que así como cuando tú ofrecías la sangre de animales, con eso era suficiente para obtener el perdón.
Yo no sé cómo pueden creer eso. ¿Ok? Y se le dijo a Moisés, hazlo conforme el modelo. O sea, no puedes añadirle ni le puedes quitar. Hazlo exactamente como lo viste. Les voy a dar un ejemplo. Algunos aquí conocen a mi hermano Norberto, pero muchos aquí que están en Zoom no conocen a mi hermano Norberto. Pero mi hermano Norberto va a ir a El Salvador. Entonces yo le voy a escribir una carta al hermano Martínez que lo vaya a recoger al aeropuerto. ¿Sí? Ahora, yo ni foto le he enviado al hermano Martínez de mi hermano Norberto. Pero usted, hermano, lo va a recoger en el aeropuerto. No tengo foto, pero te voy a mandar una carta con su descripción. Así era el tabernáculo. El tabernáculo hablaba de uno que va a llegar. Ahora, mi hermano Norberto, hermano Martínez, tiene cabello negro, ojos cafés, es medio narizón, le falta un diente, pero creo que ya se puso otro diente, pero le falta un diente aquí y cojea un poquito y luego tiene un tatuaje de Cantinflas aquí en el brazo, etcétera, etcétera. Ahora, mi hermano ya tiene en su mente, tiene una imagen de Norberto, mi hermano. No va a buscar a uno que tenga el cabello rojo, ni no se va a fijar en una persona que tenga ojos azules. Y si está chato, pues menos. Pero sí va a buscar el tatuaje de Cantinflas. Y así es como él lo va a poder identificar. El tabernáculo, hermanos, si le pones atención al tabernáculo, si ellos le hubieran puesto atención al tabernáculo, iba a crear en ellos una imagen o una sombra para reconocer al Hijo cuando llegara al mundo. Era el propósito del tabernáculo. Por eso aquí dice, ¿verdad? Que lo hiciera conforme al modelo que se le mostró en el monte. La historia es trágica, hermanos. Que vino a los suyos y no lo reconocieron. Lo mataron. El problema fue que se enamoraron del modelo. Se enamoraron con el modelo. Se enamoraron con la ley. Se enamoraron con el sacerdocio. Y se enamoraron con el templo. Cuando vino uno que les habló de la ley y les habló del templo, que no va a quedar piedra sobre piedra, no lo pudieron soportar. Destruir ese templo en 3 días, lo levanto. Ellos lo interpretaron de otro modo, pero él hablaba de su cuerpo. En Juan capítulo 2 estaba hablando de su cuerpo. Jesús podía hablar del templo y su cuerpo en la misma oración. ¿Por qué? Porque el tabernáculo y el templo proyectaban su imagen como una sombra. Y el cuerpo quedaba perfectamente con la sombra. Pero ellos tenían otra imagen que no estaba basada en la palabra de Dios. Por eso cuando vino el Señor, no lo reconocieron. Hasta ahí vamos a llegar con el estudio de esta mañana. Queda todo abierto para comentarios o alguna cosa que le quieran añadir, hermanos. Hermano Rafael, sí. Es bien importante, hermano. Yo pienso, bajo el estudio que usted nos está dando, reconocer también que Jesús es Dios. Un Dios que resucitó.
un Dios que ascendió a los cielos y un Dios también que mora en nuestros corazones. Un Dios que siempre está cerca, al lado, que camina con nosotros. Y Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Es una palabra que está en el verbo presente, sabiendo que estuvo con sus apóstoles verbalmente, lo vieron, disfrutaron de Él. Y nosotros, hermanos, tenemos esa bendición gloriosa, que esa obra que usted mostró ahí, cuando vemos en la Escritura, su personalidad, su carácter, su amor tan lindo y tan maravilloso, pues ese Dios habita en mí, ese Cristo habita en mí, y Él me va guiando, me va guiando, me va guiando, guiando. Y yo creo que los cristianos, hermanos, en eso debemos de meditar mucho y pensar mucho, de que Cristo está con nosotros, se mora en nosotros y va con nosotros siempre. Ahora, el hecho que está en mí, nunca hay que olvidar, hermano, las leyes divinas que ya Dios mismo trazó. Me ha permitido un tiempo para que viva y un tiempo para que muera. Dios permite, hermanos, las situaciones que se dan, pero en medio de las situaciones Él está ahí ayudándonos y ayudándonos en todo. Ese Dios bueno que no se aparta de nosotros, ese Dios bueno que siempre está con nosotros. Y cuando vienen las situaciones duras, Dios usa medios, hermanos, para moldearlos a nosotros, pero no es que Él se aleje, ahí está con nosotros ayudándonos a que comprendamos. Y Él dijo también Él en su mensaje, lleva mi cruz y sígame. Entonces las situaciones que pasamos debemos entender, hermano, que ahí está Dios, ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo, ayudándonos, hermano, en este mundo a llegar a la meta. A llegar a la meta. Y un día, como sus apóstoles lo vieron y comieron con Él, estuvieron con Él, también nosotros tenemos la esperanza de estar eternamente en el cielo y de verle tal como Él les dice la palabra. Yo creo que esto lo debe de mover a los cristianos, hermanos, a caminar con Dios y saber que no estamos solos, que Él va con nosotros siempre. Ese es lo que yo consigo en este estudio, muy maravilloso. Sí, quiero recalcar que aquí está, el escritor de Hebreos está hablando del pecado. Okay. Cuando pecamos, que tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y yo sé que esto le molesta a hermanos, porque dicen, lo que estás haciendo, estás animando a los hermanos a pecar. No, al contrario. Tenemos a un sacerdote que va a interceder por nosotros cuando caigamos. Cuando le fallamos a Dios. Y pues claro que ese no es, yo no estoy animando a nadie a pecar. Lo que nos está diciendo el libro de Hebreos es que hay un sacerdocio que no te puede ayudar con el pecado. La sangre de animales no te puede ayudar con el pecado, pero la sangre de Cristo sí. Amén. Así es que todos yo creo que nadie es una excepción a esto, de que todos, después de que hemos obedecido el evangelio, todos hemos pecado. Sí, porque si no nos hacemos mentirosos. ¿Sí? Entonces pues, y dice que tenemos un abogado, pues un abogado, pues tenemos el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Pero yo creo que quizás por eso le hemos fallado, porque no queremos decir estas cosas, porque los hermanos, como dijo un hermano, no, lo que tú estás diciendo es casi estás animando a los hermanos a pecar, no. Pero hay más gente fuera de la iglesia que obedecieron el evangelio, pero cayeron en el pecado y creen que no pueden regresar. Sí. Dios ya no me quiere. Pero esta enseñanza, o sea, lo que enseña el libro de Hebreos, nos está enseñando que cuando uno peca, tenemos abogado, tenemos a alguien en la presencia de Dios que ministra por nosotros. Sí. Hay que arrepentirnos, confesar su nombre y seguir adelante. Uh-huh.
Y ese es el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento con muchos. Mucha gente entiende de que Dios fue misericordioso con David por lo que hizo. Por lo que hizo. Dios no va a ser igual de misericordioso con nosotros. ¿Que son dos dioses o qué? No. Es el mismo. El mismo. Es el mismo. Y aquí en la tierra, sí es cierto, cometemos cosas terribles, terribles. Pero ahí no termina la historia. Por eso dijo Jesucristo, te han conocido a ti. Te han conocido a ti. Y aún lo voy a hacer a conocer. Por eso los apóstoles cuando salieron tenían que ser humildes, porque ellos fueron los primeros que negaron al Señor y no quisieron creer en la resurrección. Después que se les predicó 2 o 3 veces por las mujeres, no quisieron creer. Van a llevarle el mensaje, pero no se les olvide que ustedes no creyeron. Y tenemos los ejemplos del Nuevo Testamento, ¿verdad? De 1 Corintios 5, ¿verdad? Del hombre que tenía relaciones con su madrastra. Dice, oro para que se salve la persona esa. ¿Algún otro comentario? Ok.